Buenas tardes, somos el equipo 2 y nuestro tema es la ley de Ohm aplicada hacia circuitos en serie. Con esta presentación pretendemos explicar en qué consiste la ley de Ohm, su fórmula y la resolución de un problema planteado mediante el uso de un programa en lenguaje C. George Simon Ohm fue un físico y matemático de origen alemán, quien aportó a la teoría de la electricidad la ley de Ohm, conocida principalmente por su investigación sobre las corrientes eléctricas. El ohmio es la unidad de resistencia eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades y se representa con la letra griega omega. La ley de Ohm nos dice lo siguiente: la corriente que circula por un circuito eléctrico varía de manera directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional con la resistencia del circuito. Las relaciones básicas de la intensidad de la corriente, voltaje y resistencia son las siguientes. 1. La intensidad de corriente de un circuito aumenta cuando se aumenta el voltaje sin variar la resistencia. 2. La intensidad de corriente de un circuito disminuye cuando se aumenta la resistencia sin variar el voltaje. La fórmula de la ley de Ohm la podemos presentar de tres maneras distintas, dependientes cada una de lo que necesitamos calcular en ese momento. Por ejemplo, si queremos calcular el voltaje, utilizaremos voltaje es igual a corriente por resistencia. Si lo que queremos es conocer la corriente eléctrica, ahora la usaremos de la siguiente manera. Corriente eléctrica es igual a voltaje sobre resistencia. Por último, si lo que deseamos conocer es la resistencia, la expresaríamos de la siguiente manera. Resistencia es igual a voltaje sobre corriente eléctrica. Simbología. Se divide en tres cantidades: la tensión, la corriente y la resistencia. Hablemos de tensión. Su símbolo de la ley de Ohm es una E mayúscula. Su unidad de medida son voltios, que se representa con una V mayúscula. Su rol en los circuitos es la presión que desencadena en flujo de electrones. En caso de que te estés preguntando qué es la E, es igual a la fuerza electromotriz, término de la antigua escuela. Corriente. Su símbolo de la ley de Ohm es una I mayúscula. Su unidad de medida son amperios, que se representa con la A mayúscula. Su rol en los circuitos funciona como caudal de electrones. Y la I es igual a la intensidad. Resistencia. Su símbolo de ley de Ohm es la R mayúscula. Su unidad de medida son ohmios. Rol en los circuitos. Funciona como inhibidor de flujo. Y el símbolo es la letra griega omega. Aplicaciones. Sus aplicaciones de la ley de Ohm pueden utilizarse para validar valores estáticos de componentes de circuito, niveles de corriente, suministros de voltaje y caídas de tensión. Bueno, yo les hablaré sobre el circuito en serie. El circuito en serie, como podemos ver en la diapositiva, es ese circuito que tiene la característica de que la corriente solo pueda pasar por un solo camino. Esto a comparación de otros circuitos que tienen varios caminos por donde puede correr la corriente. El circuito en serie básicamente se trata de eso, es aquel circuito donde la corriente es la misma y solo puede pasar por un solo camino. Los elementos que constituyen a un circuito en serie son los siguientes: una fuente de poder. Esto quiere decir que la fuente de poder puede ser ya sea una pila o una corriente alterna o directa. Un material metálico que permita la circulación. Esto puede ser claramente pues un semiconductor, o mejor conocido como un cable eléctrico. Un receptor que absorba la energía. Esto puede ser un foco, un apagador o cualquier componente eléctrico que pueda ir en el circuito. Las características generales de un circuito en serie son las siguientes. La intensidad de corriente que recorre el circuito es la misma en todos los componentes. Esto quiere decir que el mismo voltaje va a correr por todo el circuito. Otra sería que la suma de las caídas de tensión es igual a la tensión aplicada. Esto quiere decir que cada pérdida que haya en una resistencia, si sumamos todas esas resistencias, nos va a dar
la tensión aplicada. La fórmula que se utiliza en el circuito en serie es la ley de Ohm, que es bastante fácil, y una forma muy sencilla de aprendérsela es recordando este nombre: Victoria, reina de Inglaterra, que quiere decir Victoria por voltaje, reina de resistencia e Inglaterra de intensidad de corriente, y esto va a cambiar dependiendo qué se quiera encontrar. Por ejemplo, si queremos el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. La intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad de corriente. Y las unidades de medida son las siguientes: voltios, amperios y ohmios. Desventajas de un circuito en serie. La principal desventaja de este circuito radica en que si se rompe algún elemento de los que conforman el circuito o hay un falso contacto, se interrumpe la circulación de corriente eléctrica y el circuito se abrirá. Ventajas en los circuitos en serie. Para explicar esta ventaja, plantearemos la siguiente problemática. Colocar luces de Navidad en los árboles en casa durante la Navidad. Si las luces están en un circuito en serie, una bombilla quemada mantendrá todas las luces apagadas. Esta es una de las desventajas de los circuitos en serie. Sin embargo, una ventaja es que siempre se sabrá si hay una interrupción en un circuito en serie. A continuación, se demostrará la resolución de problemática con un programa en C. Antes de esto, se mostrará un circuito en serie que ha sido resuelto a mano utilizando las fórmulas anteriores. Y a continuación, se mostrará el código que hace exactamente todo igual utilizando las fórmulas anteriores, pero facilitando el trabajo y haciéndolo más rápido. Bueno, aquí tenemos nuestro programa en el cual comenzamos haciendo uso de nuestra biblioteca estándar y luego iniciando el cuerpo principal de nuestro programa con un int main. Colocamos system color F0 para poner la pantalla en blanca con letras negras y declaramos cada una de nuestras variables. Aquí ponemos char elección por el menú switch que estamos utilizando, que es de tipo carácter. Después aquí ponemos en printf que el usuario elija lo que desea calcular. En este caso tenemos la opción A para el voltaje, B para la intensidad y C para la resistencia. Ya lo que el usuario digite, pues obviamente lo vamos a guardar en elección. Y aquí tenemos switch en base a lo que el usuario digitó, o sea, lo que almacenamos en elección. En este caso, si el usuario digitó A, nosotros le vamos a poner en pantalla que introduzca la intensidad en amperios. El resultado obtenido lo vamos a guardar en intensidad y lo mismo vamos a hacer con lo de la resistencia. Lo vamos a guardar o almacenar en donde dice resistencia y posteriormente vamos a calcular el voltaje realizando las operaciones aritméticas de la ley de Ohm. Ya con el resultado obtenido vamos a poder calcular nuestra potencia y es así como le imprimimos el resultado al usuario del voltaje y de la potencia. Ahora también, por ejemplo, tenemos el caso B. En caso de que el usuario desee calcular la intensidad, pues le vamos a pedir en pantalla que introduzca el valor del voltaje y el valor de la resistencia. Con esto realizamos las operaciones y el cálculo de la potencia. Ya imprimimos finalmente los resultados al usuario de la intensidad y la potencia. Y ahora tenemos el otro caso, en dado caso de que el usuario digite C, pues obviamente nosotros vamos a calcular lo último que nos queda de la ley de Ohm, que es la resistencia. Le pedimos al usuario que por favor imprima la intensidad en amperios y el voltaje también en voltios. Hacemos nuestras operaciones aritméticas, el cálculo de la potencia y finalmente le imprimimos al usuario los resultados. En dado caso de que el usuario no haya elegido ninguna de las anteriores, pues obviamente le damos un default al switch
y finalmente pausamos el programa. Y aquí tenemos nuestro programa corriendo. En este caso vamos a calcular el voltaje, presionamos A y ahora nos dice introduzca la intensidad en amperios. Aquí vamos a colocar para el ejemplo 6 y luego nos pide el valor de la resistencia en ohmios. Digitamos 2 y ahora nos dice que el voltaje es de 12 voltios y la potencia es de 72.